Señores universitarios, hoy vamos a retomar el desarrollo de los temas de la materia de métodos alternativos de solución de conflictos. Para tal efecto, en este tema número 7 vamos a explicar análisis del conflicto. Bien, como usted sabe muy bien, tenemos como número 1 concepto de análisis del conflicto. Para tal efecto, jóvenes, usted sabe muy bien de que en un análisis de conflicto tenemos que tomar muy en cuenta los involucrados, que constituyen las partes, y puntos clave o comunes, que aquí nosotros vamos a ver el comportamiento, la actitud, tipos de conflicto, todo ello. Entonces, de esta manera vamos a explicar las actividades que viven las personas. Las personas pueden vivir de manera individual, pueden vivir de manera grupal o en forma colectiva. Y para ello las personas generalmente tienen actividades. Una persona sin ninguna actividad no puede desarrollar sus quehaceres. Entonces, estas actividades se presentan en el diario vivir, en las convivencias y en las relaciones sociales y en otras cosas más. Por ejemplo, dentro de las relaciones sociales tenemos el trabajo. En el trabajo tenemos nosotros que cumplir, trabajar y tenemos muchas cosas más que hacer. Pero de todas estas actividades que nosotros hemos mencionado, surgen conflictos. Usted sabe muy bien que los conflictos son situaciones opuestas. ¿Por qué llamamos opuestas? Porque cada uno de nosotros tenemos distintas pretensiones o distintos intereses. Y de este modo surge entre personas una frustración de una parte y de la otra parte la irritación. O sea que dos personas estarían prácticamente opuestos. También vamos a ver en punto clave o comunes tipos de conflictos. Como ustedes van a observar, tenemos en este tipo de conflictos, por ejemplo, el histórico. Un caso de nuestro país es el caso de marítimos, otro caso que siempre se sienten asalariados, etc. Vamos a ir estudiando poco a poco todo eso. Y las causas y paradigmas, o sea, lo que uno vive a veces imitando o procurando hacer lo que otros hacen. Para ello, entonces, pero las personas también se desarrollan sus actividades dentro de instituciones públicas o también en instituciones privadas. Las instituciones públicas son aquellas donde una persona adquiere podemos indicar, la situación de servidor público. El servidor público también tiene otras normas que son reguladas sus conductas y sus atribuciones. En cambio, en las instituciones privadas es muy distinta. Allá ya es su trabajo o sus actividades son distintas. De todo ello, las personas e instituciones públicas y privadas interactúan y se relacionan entre sí. Este sería el concepto para tener más propiamente una idea del análisis de conflicto. Continuamos. 2. Estructura del conflicto. Usted sabe muy bien que el conflicto tiene su estructura. O sea que, según el tratadista Juan Pablo Lederach, el conflicto tiene tres componentes, que son las siguientes: personas, problemas y procesos. Miren, estos componentes, personas, problemas y procesos, se interrelacionan entre sí. O sea que un conflicto, cuando se presenta, estos tres componentes siempre están presentes. Ahora, nosotros analizaremos lo siguiente. Las personas. ¿Quiénes son las personas? Podemos ser personas naturales o personas jurídicas. Ustedes conocen muy bien de que se ha explicado esto en temas anteriores. Ahora, ¿qué ocurre con las personas? Toda persona tiene emociones. Pueden ser emociones positivas o emociones negativas. También tenemos sentimientos. Y también necesidades e intereses. Y la percepción. ¿Cómo se presenta o en qué forma se presenta el conflicto? De todo ello tenemos el otro componente que es problemas. Dentro de los problemas propiamente surgen por intereses de las personas, por necesidades también, diferencias. Las personas no pensamos igual ni tampoco tener el mismo comportamiento. Otro aspecto muy importante podemos citar los valores. Los valores cada persona lo llega a practicar de distinta manera
incluso a veces por omisión, no cumplimos con el rol que uno debe de alzar. Entonces los valores tienen mucha importancia. Y luego también es otro problema que surge, es el procedimiento a seguir. Entonces miren, jóvenes, como ustedes observan, los problemas tiene todo este componente, tiene todas esas situaciones. En el proceso, otro componente interesante que es el tercer componente, que es el proceso. El proceso prácticamente ustedes saben muy bien que es el desarrollo de distintas etapas en un aspecto, podemos indicar, judicial, pero en este caso no es tal, pero sí el conflicto o en el proceso las partes pueden ver cómo está el conflicto o cómo se sigue. Necesidad de proceso y comunicación y diálogo. O sea, el proceso propiamente va realizando, analizando los problemas o los conflictos que presenta cada persona. Entonces, para su mayor comprensión, estos componentes no pueden actuar de manera aislada. Siempre existe esa relación muy estrecha entre persona, problema y proceso. Esos serían los componentes de la estructura del conflicto. Bien, continuando como número 3, subtítulo número 3, tenemos la tipología del conflicto. Tipología del conflicto, ¿por qué llamamos tipología? Porque cumple algunos requisitos ya establecidos. Y dentro de ello podemos citar 3 tipos de conflicto. Uno, o inciso A, sería el conflictos sociales. B, conflictos tradicionales. Y C, conflictos individuales. Explicaremos cada uno de ellos. El inciso A, hablamos de conflictos sociales. Este conflicto sociales presenta 2 ámbitos, uno de trabajo y el otro de especialistas. ¿Qué significa de trabajo? Eso se refiere cuando las personas o los trabajadores no pueden conseguir ese interés, esa pretensión que ellos desean tenerlo, recurren generalmente a una huelga, como se está viendo estos últimos en los problemas sociales que se está viviendo en nuestro país. En cambio de especialistas, ya prácticamente existen personas que conocen muy bien las estrategias de estos conflictos. Entre ellos tenemos los sindicatos, tenemos las asociaciones, etc. En cambio, el conflicto tradicional se refiere más propiamente a los conflictos o problemas de la historia. Por ejemplo, siempre los trabajadores van a mencionar el aspecto de asalariados. Otro que en nuestro país tiene un conflicto tradicional es el aspecto marítimo. Esto prácticamente desde que estamos en la escuela o desde que hayamos sido niños, siempre hablamos del aspecto marítimo. Entonces son tradicionales porque no han dado solución en su momento, lo han dejado pasar y que al último se vuelve en historia. Y el conflicto individuales, aquí tenemos lo mismo, tenemos jerárquicos y personales. En los jerárquicos podemos referirnos siempre en cualquier agrupación hay un grupo que maneja a la colectividad y podemos nosotros un poco puntualizarlo con lo jerárquico. Más propiamente en esta parte existen los dirigentes, quienes encabezan, guían, orientan en una situación de conflicto, en una situación de interés o pretensión. En cambio, los personales, ahí podemos observar nosotros con mucha naturaleza los modos de actuar. ¿Quiénes actúan de manera individual? Las personas. Entonces miren, esa sería la tipología del conflicto. Estamos nosotros dándolos un tipo. Entonces tenemos, para terminar este punto, conflictos sociales, conflictos tradicionales y conflictos individuales.